El morbo es un fruto pecaminoso de la carne, pues la codicia está condenada por Cristo el Señor. Veamos lo que dice el Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 27. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya. Ahora veamos la enseñanza revelada al apóstol Naasón Joaquín, y expuesta en Estados Unidos de Norteamérica en Chicago. Aunque vuelvo a repetir, no es una conducta propia de los hijos de Dios. Sin embargo, soy apóstol de Jesucristo. Yo estoy aquí en este lugar en representación de ese Dios que por medio de su palabra va a venir a hacer justicia a sus hijos. Pero no habrá por allá alguna hermana que aunque use su falda larga, trae su abierta, hermanos, enseñando sus piernas. Y con eso, pues, hermanos, de una forma u otra, provocando al hombre al morbo, que por naturaleza, hermanos, el hombre, pues somos muy morbosos, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué abre su falda? ¿No habrá alguna hermana que use sus faldas ajustadas? Que a veces hasta provoca más, ¿verdad? Que si trajera una falda corta, porque la falda es tan apretada que enseña todas sus formas, ¿verdad, hermanos? Provocando así aún mayor morbo que ni si usara pantalones. ¿Notaste cómo el subconsciente traicionó al excelentísimo apóstol Naasón, y trastabilló en algunas palabras, dejando ver la verdadera forma de pensar y expresarse respecto al morbo o lascivia? ¿Por qué abre su falda? 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 Queda más que claro que el excelentísimo hermano Naasón está muy al pendiente de las faldas apretadas y las aberturas que dejan ver las piernas de las hermanas. ¿Notaste cómo el Señor lo puso en evidencia y admite su naturaleza morbosa y lujuriosa delante de toda la iglesia? Y con eso, pues, hermanos, de una forma u otra, provocando al hombre al morbo, que por naturaleza, hermanos, el hombre, pues somos muy morbosos, ¿verdad, hermanos? Escucha bien esta vez. Pues somos muy morbosos, ¿verdad, hermanos? 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 Pero si queda alguna duda de la lujuria y perversión de Naasón, escucha cómo usaba el púlpito y el templo para adiestrar sobre sus ideas del sexo a las hermanas de la congregación, asegurando que estas enseñanzas venían del Espíritu Santo. ¿Habrá alguna reunión, una por día? Tal vez en Aarón Joaquín alguna, tal vez en la colonia Betel otra, tal vez en esta casa de oración otra, donde darán consejos a las niñas, a las señoritas, a las casadas y aún también a las hermanas solas, que por lo menos un estudio al día se establezca, sea en la Betel o sea en Aarón Joaquín, pero que sean únicamente hermanas, porque hay consejos que solamente deben y pueden ir dirigidos a las hermanas para no despertar el morbo, hermanos, en la iglesia general, refiriéndose principalmente a lo que del sexo se refiere, o al aseo personal, ¿verdad? O a las enfermedades, hermanos, que a veces las mujeres, ¿verdad?, contraen en su área, y que a veces sería un poquito morboso en los niños, en los jóvenes, escuchar este tipo de consejos que únicamente pueden ser dados a nuestras hermanas. Si se va a hablar del noviazgo, si se va a hablar del sexo, porque aún son temas bíblicos, también para ello hay consejo del Espíritu de Dios, para que desde el mes de mayo, hermanos, exista esta hermosa, hermanos, participación de ellas con las hermanas, hermanos, de la iglesia del Señor, donde darán consejos a las niñas,
a las señoritas, a las casadas y aún también a las hermanas solas, refiriéndose principalmente a lo que del sexo se refiere, o al aseo personal, ¿verdad? O a las enfermedades, hermanos, que a veces las mujeres, ¿verdad?, contraen en su área. Si se va a hablar del noviazgo, si se va a hablar del sexo, porque aún son temas bíblicos, también para ello hay consejo del Espíritu de Dios. Preguntamos, ¿qué tiene que hacer Naasón, hablando de sexo a niñas? Naasón se excusa por su lujuria culpando a las mujeres por su forma de vestir. Esto nos corrobora la forma en la que sus abogados lo defendieron culpando a sus víctimas. Pero te preguntarás por qué Naasón se entregó a la lujuria y la depravación. Que sea el mismo Naasón quien nos aclare esta duda. Y qué bonito es disfrutar de este mundo. Entonces, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y Cristo a nosotros no nos manda nada más equivocado. Yo lo he dicho, hermanos, con orgullo y satisfacción. Si alguien disfruta de este mundo, somos nosotros. Si el mundo se reúne para celebrar, pues cuánto más nosotros, que somos los realmente beneficiarios de esta gracia. Pues hermano, pues vámonos, hay que aprovechar esas costumbres humanas para también, ¿qué cosa? Que el niño se vistió de Superman en Halloween. ¿Se vistió porque creen en Halloween? ¿O se vistió porque quiere ir a pedir dulces? ¿Me doy a entender, hermanos? A ver, ¿somos fanáticos? ¿Somos qué cosa? Conscientes. ¿Sí, hermanos? Nuestras costumbres no van con malicia. Hermanos, muchos pensamos que la iglesia es nomás estar en oración. No, también a libertad fuimos llamados, hermanos. ¿Sí? ¿Puedo ir a Disneylandia? ¿Puedo ir a Disneylandia? ¿Puedo ir a la playa? ¿Puedo reírme? ¿Puedo aplaudir? ¿Puedo carcajearme? ¿Puedo emborracharme? Porque en la iglesia no se nos enseña el fanatismo. Se nos enseña a tener conciencia en lo que hemos creído. Me estoy desviando un poquito. En primer lugar, Naasón contradice la enseñanza de Cristo que nos exige apartarnos y no deleitarnos de las cosas del mundo. Nada más equivocado. Yo lo he dicho, hermanos, con orgullo y satisfacción. Si alguien disfruta de este mundo, somos nosotros. Y qué bonito es disfrutar de este mundo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Naasón practica y enseña, que amar y disfrutar del mundo es un derecho, y anima a sus fieles a disfrutar del mundo sin culpa alguna. Por esta forma de pensar, Naasón no se privó de ningún placer que pudo obtener, ya sea por dinero o por el poder que ostenta sobre sus enajenados seguidores. En segundo lugar, Naasón niega que Cristo tenga derecho de gobernar y mandar sobre la Iglesia. Entonces, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y Cristo a nosotros no nos manda. Escucha bien esta vez. Entonces, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y Cristo a nosotros no nos manda. Naasón niega que Cristo tenga derecho de gobernar y mandar sobre la Iglesia. Y Cristo a nosotros no nos manda. Y Cristo a nosotros no nos manda. Y Cristo a nosotros no nos manda. De esta forma despoja a Cristo de su señorío y lo coloca como un simple comentarista al margen de la vida del cristiano. Con estas dos simples enseñanzas podemos comprobar que el Dios de Naasón es Satanás, pues contradice de fondo la verdad del Evangelio, enseñando a amar al mundo y a desconocer a Cristo como Señor y gobernante del corazón del creyente.
Por esta causa, la palabra de Dios se cumple en Naasón y sus ministros del mal. Romanos capítulo 1 versículos 21 al 34. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¡Qué vergüenza! Y en cuanto al acusado le dijo: usted es un depredador sexual.
Aunque vuelvo a repetir, no es una conducta propia de los hijos de Dios. Sin embargo, soy apóstol de Jesucristo. Pero no habrá por ahí alguna hermana que aunque use su falda larga, trae su abierta, hermanos, enseñando sus piernas. Y con eso, pues, hermanos, de una forma u otra, provocando al hombre al morbo, que por naturaleza, hermanos, el hombre, pues somos muy morbosos, ¿verdad, hermanos? Porque abre su falda. ¿No habrá alguna hermana que use sus faldas ajustadas? Que a veces hasta provoca más, ¿verdad? Que si trajera una falda corta, porque la falda es tan apretada que enseña todas sus formas, ¿verdad, hermanos? Provocando así aún mayor morbo que ni si usara pantalones. Y con eso, pues, hermanos, de una forma u otra, provocando al hombre al morbo, que por naturaleza, hermanos, el hombre, pues somos muy morbosos, ¿verdad, hermanos? Pues somos muy morbosos, ¿verdad, hermanos? Pues somos muy morbosos, ¿verdad, hermanos? Aunque vuelvo a repetir, no es una conducta propia de los hijos de Dios. Sin embargo, soy apóstol de Jesucristo.